Ujú. Listo, pues entonces, bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo semestre con el Seminario Colombo Mexicano de Teoría de Conjuntos. Fue un proyecto que el semestre pasado nos dio bastantes buenos resultados y nos gustaría muchísimo que este semestre sea una situación parecida. Bueno, como charla inaugural tenemos a David Fernández Bretón, que, eh, bueno, es un profesor de el IPN acá en México y accedió a darnos la primera charla. Entonces, pues David, es todo tuyo el escenario. Bueno, muchas gracias. Ok, me siguen escuchando bien, ¿verdad? Sí. Sale, perfecto. Bueno, entonces, pues yo les quiero hablar un poquito de, pues esto que quiero yo promover un poco más entre la comunidad conjuntista, eh, pues en general, ¿no? Aunque en este caso en particular yo creo que de habla hispana, porque no muchos trabajan en estos temas y yo creo que son muy bonitos. Entonces, pues cuestiones de qué pasa si no supones el axioma de elección. Bueno, entonces voy a empezar recordándoles lo que dice el teorema de Ramsey, ¿no? Digo, hay muchas cosas que se pueden estudiar sin elección, pero en este caso particular yo tiendo mucho a estudiar cuestiones de combinatoria infinita, ¿no? Entonces, eh, pues yo supongo que gran parte de ustedes han oído hablar de este teorema. Si yo coloreo cualquier conjunto infinito, bueno, las parejas realmente, las parejas de cualquier conjunto infinito, si quieren las pueden pensar como las aristas de un grafo completo con conjunto de vértices X. Y bueno, ahí le puse dos colores, pero realmente cualquier número finito funciona. Entonces va a haber otro subconjunto infinito, tal que todas las parejas que se pueden formar entre esos elementos tienen el mismo color, ¿no? Eso es lo que llamamos ser C monocromático. Y bueno, realmente para que se sienta un poco, pues el sabor de por qué tiene esto que ver con el axioma de elección, yo tenía planeado platicarles rápidamente una demostración de este teorema. Entonces me va a tomar un par de minutos, nada más déjenme, bueno, dejo de compartir la presentación para compartirles el pizarrón virtual. Un segundito. Bueno, está viendo el pizarrón virtual. Originalmente me conecté y ya tenía todo listo, todo abierto, pero con las dificultades técnicas tuve que cerrar todo. Eh, pero bueno, en cuanto eso esté listo, ya está listo. A ver, entonces vamos a compartir. Entonces, pues rápidamente, ¿qué habíamos dicho? Que el teorema de Ramsey, no, tenemos esto. Entonces dice lo siguiente, nada más lo que estaba hace ratito en la presentación, para toda coloración, para todo X infinito y para toda coloración de los subconjuntos de X de tamaño 2 en dos colores, existe un Y infinito, tal que decimos que Y es monocromático para la coloración C. Formalmente, pues lo que se diría es que la imagen de todas las parejas que se pueden formar con elementos de Y tiene un solo elemento, ¿no? Solo uno de los dos posibles colores, entonces lo voy a poner así. Y bueno, ¿cómo demostramos esto? Fíjense, es un proceso de hacer un principio de la pichonera iterado por muchas veces. Entonces yo tengo por acá mi conjunto X, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues yo empiezo y digamos que mis colores en vez de 0 y 1, pues les voy a llamar rojo y azul. Y entonces, digamos que yo empiezo con la meta de crear un conjunto monocromático azul. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues empiezo por elegir algún elemento por ahí, ¿no? X0. Elijo cualquier elemento de mi conjunto X.
Y bueno, después lo que hago es, yo me pregunto, ¿habrá o sea, de entre este X0 hay un montón de aristas que bueno, estoy pensando en grafos, hay un montón de aristas que lo conectan con los demás elementos de X, o parejas, ¿no? O sea, con cada uno de los demás elementos de X forma una pareja, y cada una de estas parejas tiene un color rojo o azul. Entonces me pregunto, ¿será que una infinidad de estas aristas son azules? Bueno, si sí, entonces me olvido de los demás elementos de X y me paso al subconjunto de aquellos que junto con X0 me dan color azul, ¿no? Formalmente estoy definiendo un X1 y después voy a definir un X2, pero bueno, aquí simplemente la intuición, el dibujo con papas, como le gustaría decir a Michael, es así. Y entonces tengo aquí un conjunto infinito, ay, ¿por qué se hace así? Este conjunto infinito, eh, con la propiedad de que pues ahí todo mundo junto con X0 da color azul. Escojo uno de estos elementos, le llamo X1, y ahora al analizar las parejas que forma este X1 con los demás elementos de mi conjunto chiquito, pues me pregunto si será que una infinidad de ellos también producen el color azul, ¿no? Etcétera. Si es así, pues me olvido de los demás, formalmente entonces este sería X1, este es X mayúscula, X2 mayúscula, ¿no? Y ya si X2 mayúscula, los que junto con X1 dan color azul, que a su vez es un conjunto de X1, entonces también dan color azul con X0, y entonces si es un conjunto infinito, pues elijo ahí un X2 minúscula y continúo con el proceso, ¿no? Entonces realmente es un proceso de hacer omega preguntas, omega veces me pregunto, tengo el procedimiento formalmente inductivo es como sigue, omega veces, para cada n yo ya tengo elegidos mis x0, x1 hasta xn, con la propiedad de que cualquier pareja entre esos es azul, y junto con otro conjunto infinito de cosas que dan azul, con todos ellos menos posiblemente el xn. Entonces yo me pregunto si entre esos una infinidad dará color azul con xn, y si es así me restrinjo ahora a ese subconjunto y elijo el xn más uno de ahí, ¿no? Y mientras la respuesta a la pregunta ¿hay una infinidad de aristas azules? Siga siendo sí, pues yo puedo continuar mi proceso. Si es sí todo el tiempo, pues yo termino construyendo un conjunto azul monocromático. Y bueno, si en algún momento resultara que la respuesta es no, entonces yo estaría en una situación como la que voy a dibujar acá. Esto rojo me representa el conjunto de lo que tenía hasta ese momento. Y bueno, la pregunta que yo hice, la respuesta fue no, es decir, no es cierto que alguno de estos tiene una infinidad de aristas azules emanando de él. Entonces, lo que sucede es al revés. Todo punto en este conjunto rojo tiene la propiedad que todas las parejas o todas las aristas, salvo posiblemente una cantidad finita, son rojas. Y entonces eso me garantiza que la construcción que traté de hacer con el azul, ahora la voy a hacer con el rojo y ahora seguro que sí siempre va a funcionar, porque eligiendo cualquier punto como mi X0, solo una cantidad finita de cosas van a dar color azul con el X0, el resto está bien, entonces de entre el resto elijo algún X1, solamente una cantidad finita de cosas van a dar azul, el resto está bien, entonces tengo nuevamente todo un conjunto infinito para elegir ahí al X2 y así sucesivamente. ¿Sale? Bueno, espero que más o menos esto haya transmitido la idea de la demostración. Si hay preguntas en cualquier momento, interrúmpanme con confianza. Vuelvo a la presentación. Bueno, ahora sí una pregunta un poco para el público, a ver si pusieron atención. ¿Qué le ven de raro a esa demostración? Y bueno, sobre todo teniendo en cuenta que el título de mi plática dice sin axioma de elección. ¿Que usaste elección? Que estamos usando elección todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, en cada paso de mi proceso, ya sea con el azul, con el rojo, tengo yo ahí un conjunto infinito, tal que cualquiera de sus miembros es el siguiente X subíndice N de mi conjunto monocromático que estoy construyendo, ¿no? Realmente no importa cuál, todos ellos funcionarían, porque, bueno, en función de ellos sigue el proceso que sigue de la inducción, pero entonces estoy realmente usando el axioma de elección, estoy eligiendo una infinidad de veces pues, al siguiente xn.
Claro, si no digo para todo X conjunto infinito, ¿no? Aquí dice si X es un conjunto infinito. Si en vez de X le pongo conjunto de naturales, no hay problema, porque cada vez que tengo muchos candidatos a XN, elijo el mínimo, ¿no? Y dependiendo realmente de mi conjunto, pero si quiero algo con este nivel de generalidad para todo conjunto infinito, realmente estoy usando el axioma de elección. Y por lo tanto, bueno, tiene sentido preguntarse primero si es necesario usarlo y la respuesta más o menos claramente debería ser que sí y luego surgen más preguntas relacionadas, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja en ZF sin el axioma de elección, pues uno usa esta notación RT, así, así como AC en inglés o a veces ponemos AE en español, para denotar el axioma de elección, aquí usamos RT para denotar el teorema de Ramsey, ¿no? O sea, justo el resultado que está en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, el enunciado que dice para todo conjunto infinito X se cumple el teorema de Ramsey básicamente, ¿no? Y entonces, pues la pregunta es, ¿qué podemos decir de este enunciado trabajando nada más en ZF? Y bueno, esa es una línea de investigación bastante antigua, yo diría. Kleinberg desde el 69 ya estableció que eso de que uso el axioma de elección para demostrar el teorema de Ramsey no es bueno, digamos, no se puede prescindir de él, ¿no? No es nada más que no fui tan listo para que se me ocurriera un truco mejor. Realmente necesitas algo del axioma de elección. En ZF solito no lo vas a poder demostrar, ¿no? Él encuentra un modelo de ZF donde no se cumple el teorema de Ramsey. Y bueno, entonces, eso es una consecuencia de elección, realmente se necesita algo de elección. Siempre podría uno preguntarse si es una equivalencia o es algo estrictamente más fuerte, más débil, perdón. Y bueno, hay toda una fauna de principios más débiles que se han estudiado. Entonces ese fue, bueno, por ejemplo, en la demostración que yo hice no se ocupa realmente todo el axioma de elección. Basta con elección dependiente, ¿no? Si se dan cuenta, lo que hacía era para elegir al xn más 1, dependía de, bueno, tenía que elegirlo en un conjunto definido en función de las elecciones previas del x1 hasta el xn, ¿no? Todavía, digo, ese es el argumento que yo les mostré, todavía se puede darle vuelta con un truco un poco más ingenioso y no usar elección dependiente, sino únicamente elección numerable. Y con eso basta para demostrar el teorema de Ramsey. Entonces, sí se necesita elección, pero es un principio estrictamente más débil que elección. Y de hecho, es bastante débil para los que saben un poquito de cosas sin elección. Basta garantizar que no existen conjuntos infinitos, Dedek infinitos, para que se cumpla el teorema de Ramsey, ¿no? Dedek infinito significa, bueno, es más fácil decir la negación. Dedekind infinito significa que tienes un subconjunto numerable, es decir, un subconjunto en biyección con omega, ¿no? Normalmente aprendemos que ese es un teorema muy básico, pero pues en el fondo es cuando dices, tengo un conjunto infinito, tiene un elemento x1 y como es infinito, pues x1 no es todo, entonces hay otro x2 y como es infinito, x1 y x2 no lo agotan, hay un x3. Esa demostración usa elección, entonces de hecho simplemente afirmar que todo conjunto infinito tiene un subconjunto numerable ya es un principio débil de elección, más débil que elección dependiente y que elección numerable. Y bueno, por lo que vemos aquí, más fuerte que el teorema de Ramsey. Entonces, pues es muy natural preguntarse dónde exactamente está el teorema de Ramsey. Aquí hay información parcial por debajo de estos principios, pero hay más principios débiles de elección que se estudian. Entonces, por ejemplo, el teorema de Ramsey implica otro principio débil de elección llamado lema de Koenig, que es el que dice que todo árbol de infinito de ramificación finita tiene una rama infinita. También es un principio débil de elección. Y bueno, el análisis completo de todo esto lo hizo Blas hace ya varios años y muestra, de hecho él dice más, pero bueno, él dice qué cosas implican el teorema de Ramsey, básicamente ya las listé en la diapositiva anterior. Qué cosas implica el teorema de Ramsey, son más débiles que él, también las listé. Y aquí hay cuáles son independientes, que ni siquiera ni implican el teorema de Ramsey, ni tampoco el teorema de Ramsey las implica. Una de ellas es el principio del orden,
que dice que todo conjunto puede equiparse con un orden lineal. Sabemos que elección es equivalente a que todo conjunto se le puede poner un buen orden, entonces pedir orden lineal en vez de buen orden nos da algo más débil. El teorema del ideal primo, seguramente muchos han oído de él, nos garantiza la existencia de ciertos objetos maximales, pero no es tan fuerte como el lema de Zorn. Y bueno, varios otros, ¿no? Realmente Blas agarra pues la mayoría de los principios clásicos de elección débil y todos ellos, o sea, para todos ellos se encuentra si implican o si no implican. Cuando no implican, significa que ahí hay una demostración de independencia, ¿no? Se construye cierto modelo de ZF. Entonces, bueno, este es el trabajo de Blas, ya del 77. Y bueno, quisiera que pongan atención al título, porque este es mi trabajo, ¿no? Casi ni se ve que me inspiré en él, ¿no? Los títulos son muy distintos. Este artículo me lo aceptaron hace un par de semanas en el Journal of Mathematical Logic, y bueno, esos son los resultados que les quiero platicar. Entonces, la idea era hacer algo similar para el teorema de Feynman, que es otro principio de combinatoria de teoría de Ramsey. Pues yo diría que es como el que va en segundo lugar, ¿no? El teorema de Ramsey es el clásico, es lo primero en lo que piensa uno cuando piensa en teoría de Ramsey. Y bueno, cuando piden más ejemplos de resultados tipo Ramsey, por lo general el segundo ejemplo que uno da es este teorema, ¿no? Entonces, teorema de Feynman afirma, ahora ya no coloreamos parejas, ahora coloreamos los naturales. A cada número natural le asignamos un color, tenemos 2 colores o equivalentemente cualquier cantidad finita. Va a existir un conjunto infinito con la propiedad de que todas estas cosas tienen el mismo color, ¿sale? La FS viene del inglés finite sums y significa el conjunto de sumas finitas, y es lo que su nombre indica, ¿no? Entonces, es un conjunto que contiene muchísimas cosas. Para empezar, todo elemento de X mismo, porque la considero como una suma con un sumando, todas las sumas de 2 elementos distintos de X, y todas las sumas de 3 elementos distintos, y en general todas las sumas que yo pueda formar agarrando cualquier cantidad distinta de elementos de X y sumándolos, ¿no? Todo eso me sale del mismo color. Siempre puedo encontrar un conjunto, sin importar la coloración, un conjunto infinito así, ¿no? Tal que todas esas sumas tienen el mismo color. Entonces, este es un muy bonito teorema tipo Ramsey que además involucra combinatoria aditiva. Ahora, yo quería estudiar esto en general. El problema es que aquí está la n de los naturales, y a diferencia del teorema de Ramsey, que era pura combinatoria, solo había que saber formar parejas, aquí sí se está metiendo uno con la estructura aditiva de los naturales, ¿no? Entonces, no puedo agarrar un conjunto arbitrario y empezar a sumar elementos. ¿Qué significa eso, no? Y bueno, a lo mejor pensamos, pues le pongo una estructura de grupo o de semigrupo, pero el problema es que poder hacer eso, es decir, el enunciado para todo conjunto existe una estructura de grupo, por ejemplo, sobre ese conjunto, o de grupo abeliano, o incluso de semigrupo, al menos cancelativo, es equivalente al axioma de elección, ¿no? Entonces, no es eso lo que yo quiero. Sin embargo, este teorema que normalmente, que desde un principio se enunció así en términos de sumas, muy rápido, desde antes que fuera teorema, desde que era una conjetura, muy rápido la gente se dio cuenta que se podía reducir a este otro, ¿no? Este otro teorema que ya no involucra sumas. Aquí ya estamos coloreando conjuntos finitos de naturales, ¿no? Entonces, olvídate de colorear naturales, vamos a colorear conjuntos finitos de naturales, y el teorema me garantiza que voy a tener una infinidad de esos conjuntos infinitos, más aún disjuntos 2 a 2, tal que cualquier unión, en vez de suma, cualquier unión de una cantidad finita de ellas tiene el mismo color, ¿no? Entonces, cambio naturales por subconjuntos de naturales, subconjuntos finitos, y cambio sumas por uniones, ¿sale? Ahora, eso no es tan descabellado. Voy a cambiar brevemente, muy rápidamente, de nuevo al pizarrón virtual, para mostrarles por qué esto no es muy descabellado. Digo, no lo voy a demostrar completamente, pero básicamente la idea es que existe una especie de isomorfismo parcial entre los naturales con la suma
Y la otra estructura que está en la otra versión del teorema de Feynman, que serían los naturales, subconjuntos finitos de naturales con la unión, ¿sale? ¿Por qué? Porque si yo aquí tengo cualquier número natural, bueno, pues lo puedo expresar en binario, ¿no? Y siempre me confundo en binario porque tiendo a pensar en sucesiones infinitas como que se van infinito hacia la derecha, pero cuando uno expresa un número en binario es hacia la izquierda, ¿no? Entonces este sería el último dígito, penúltimo, algo así. Digamos que algo así es mi número natural n, se sobreentiende que aquí continuaría todo hacia la izquierda con una cola infinita de ceros. Y bueno, el punto es que esta sucesión infinita de ceros y unos yo la puedo pensar como la función característica de algún conjunto, ¿no? Y ese conjunto va a ser finito, porque la expansión binaria es finita, ¿no? Y esto va a ser una biyección, ¿sale? Porque obviamente, pues diferentes números tienen diferentes expansiones binarias. Recíprocamente, cada sucesión finita de ceros y unos, pues me da lugar al número cuya expresión binaria es esa, ¿no? En otras palabras, el regreso sería, tú me das aquí un conjunto infinito y yo lo mando al único número cuya expansión binaria justamente tiene unos en las posiciones de elementos en F y ceros en todos los demás lugares, y eso está muy fácil de expresar así, ¿no? ¿Vale? Y más aún, no solo esto es una biyección, sino que es realmente en un sentido formal un isomorfismo parcial. No total, pero sí parcial. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí dos conjuntos disjuntos, bueno, son disjuntos, entonces cuando pienso en sus funciones características y las voy a escribir de derecha a izquierda al revés de lo usual, justo porque realmente estoy pensando en ellas como expansión binaria de algo, pero básicamente el hecho de que sean disjuntos significa, y ya de aquí siguen puros ceros, y la G, como son disjuntos, no puede haber unos en las mismas posiciones, ¿no? Entonces, todos los lugares donde la F tuvo un 1, la G va a tener un 0, y bueno, ya después puede tener lo que quiera, ¿no? Y ya de aquí sigue una cola de ceros, y entonces a la hora de tomar la unión, pues nada más estoy, en donde haya un 1, pues pongo un 1. Es lo mismo que estar sumando, ¿no? Si se acuerdan como en la primaria que sumábamos lugar por lugar, aquí me da 0, aquí me da 1, 1, 1, etcétera, ¿no? Entonces no es un isomorfismo total. Si los conjuntos no son disjuntos, yo los transformo en un número con esa expansión binaria y entonces a la hora de sumar ya tengo un 1 más 1 y tengo que poner 0 y llevar 1, ¿no? Eso de llevar, ahí ya no se comporta tan bien, pero al menos cuando tengo parejas de conjuntos disjuntos, la suma es, bueno, la unión es la suma y la suma es la unión, ¿no? Entonces, regresando a mis diapositivas rápidamente, por eso es que digo, no es una demostración formal porque además hay detalles técnicos especialmente en una dirección, pero por eso es que debería sonarles, pues, no muy descabellado que este teorema, bueno, sea básicamente lo mismo que este otro, ¿no? De hecho, antes de que cualquiera de los dos fuera un teorema y solo eran conjeturas, ya se sabía de todas formas que eran equivalentes, ¿no? Que bastaba mostrar uno y salía el otro. Aquí ya no dije, pero justo la FU denota las uniones, igual del inglés finite unions, ¿no? Las uniones finitas de elementos de la familia X, ¿sale? Bueno, entonces, esta nueva forma de enunciar el teorema tiene la ventaja de que ya no me estoy metiendo con la estructura aditiva. Esto es pura combinatoria de conjuntos sin estructura adicional, ¿no? En vez de n yo podría poner cualquier conjunto X y simplemente pues, siempre puedo tomar su conjunto potencia finito, ¿no? Subconjuntos finitos, siempre puedo andar tomando uniones entre esos subconjuntos finitos y entonces esto sí me da algo susceptible de pues analizarse de manera análoga como el teorema de Ramsey, ¿no? Entonces, pues hacemos lo mismo que hicimos antes, definimos HT de Feynman's Theorem, pues es como vamos a denotar justo al enunciado generalizado, ¿no? Ya en vez de los naturales tengo cualquier conjunto arbitrario infinito X, ¿vale? Y lo mismo, entonces coloreo sus subconjuntos finitos, encuentro una familia infinita disjunta por pares con uniones finitas todas del mismo color.
Aquí ya no le pongo teorema de nadie porque, pues, digo, para cuando enunciamos esto, por ahí de 2019-20, ya realmente se tenía suficiente conocimiento como para decir esto es trivial, ¿no? Básicamente, ¿sale? Bueno, esto desde luego es trivial, pero incluso lo otro, ¿no? Igualmente que el teorema de Ramsey. El teorema de Hyman parece que de entrada en la jerarquía de principios débiles de elección se ubica muy cerca del teorema de Ramsey porque igual es algo pues más débil que elección dependiente, que elección numerable y bueno, lo más fino que se puede decir o lo más débil que implica el teorema de Hyman es justo pedir que todo conjunto, eso que está entre paréntesis, que es equivalente a pedir que todo conjunto infinito tenga un subconjunto numerable. Ah, bueno, y también esto era trivial, ya sabiendo lo que sabíamos cuando enunciamos esto, que hay modelos de ZF donde no se cumple el teorema de Hyman, ¿no? Eso, ya a esas alturas teníamos hoy en día se tienen muchísimos modelos de ZF muy conocidos y en varios de ellos pues era bastante fácil verificar que fallaba el teorema de Hyman. Entonces, bueno, aquí no le pongo teorema, es proposición. Lo que sí es teorema, y bueno, lo que quisiera hacer a continuación, por cierto, bueno, no sé si, ¿qué hacemos con el tiempo? Digo, empecé tarde por cuestiones técnicas, ¿todavía me puedo extender un poquito más? Sí, David, puedes extenderte pues Por favor. lo que tú consideres. Ok, bueno, voy a tratar de no extenderme demasiado, pero sí tenía planeado platicar un poquito más a fondo. Y bueno, en este caso concretamente quería mostrarles al menos un bosquejo de cómo se demuestra esto, ¿no? ¿Y en qué modelos no se cumple el teorema de Hyman? Hay varios, pero hay uno que probablemente al menos hayan oído mencionar, que es el modelo básico de Cohen, que es el primer modelo que hizo Cohen, donde mostró la independencia del axioma de elección. Pero bueno, hay un poquito que se necesita construir para llegar a ese punto. Bueno, entonces me tengo que regresar a un artículo previo donde empecé a analizar el teorema de Hyman, pero de manera más local, es decir, no como un principio completo, decir para todo conjunto infinito, sino digamos como analizar conjunto por conjunto, ¿no? Cómo se comportan aquellos donde sí se cumple y no se cumple el teorema de Hyman. Y entonces en aquel tiempo pues obtuvimos algo de este estilo. En ZF se puede mostrar que las siguientes dos cosas son equivalentes. En primer lugar, teorema de Hyman. Y en segundo lugar, este principio, ¿no? Que dice que todo conjunto infinito, su potencia finita, su subconjunto de conjuntos finitos, perdón, el conjunto de sus subconjuntos finitos es de Dedekind infinito. Y bueno, si nos acordamos, esto simplemente quiere decir que este conjunto sí tiene un subconjunto numerable, ¿no? Entonces, en otras palabras, dos, así ya de manera compacta, lo que dice es que cualquier conjunto infinito, para cualquier conjunto infinito X, existe una sucesión indexada por los naturales de subconjuntos finitos, ¿no? Es eso. O sea que existe una familia numerable de subconjuntos finitos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto sí quería, al menos esto sí quería platicarlo con un poquito de detalle, que muestra un poquito más de las ideas que se utilizan cuando uno trabaja este tipo de cosas. Entonces me regreso a mi pizarrón virtual. ¿Sí ven todos el pizarrón virtual? Sí, ahí se ve. Ok. Es que apreté en algún lugar que no era y de pronto volví a ver mi presentación, pero lo que yo vea no coincide con lo que ustedes ven porque Zoom sabe muy bien qué cosas según esto estoy compartiendo. A ver, entonces, lo que dijimos es teorema de Hyman, sí, solo sí, para todo X infinito, existe una sucesión de subconjuntos finitos de X, ¿no? Le voy a llamar así. Sucesión inyectiva, porque
Si no le pido inyectiva, pues es trivial y no obtengo nada. Agarro un solo subconjunto y la sucesión constante con ese valor. La sucesión inyectiva, ¿no? De elementos de este conjunto. Muy bien. Bueno, vamos a demostrar esto rápidamente. Hay una dirección que es muy sencilla y es esta. ¿Por qué? Porque al igual que pasa con el teorema de Ramsey, también con el teorema de Hyman, en su generalidad completa requiere ese axioma de elección. Casos particulares a veces no. Por ejemplo, en los naturales. En los naturales, el teorema de Hyman sobre los naturales es un teorema en ZF, más o menos por la misma razón que lo era el de Ramsey. Si corremos la demostración usual o cualquiera de las que, bueno, menos la que usa ultrafiltros, pero cualquiera de las puramente combinatorias, pues simplemente uno presta atención y se da cuenta que cuando está uno escogiendo los elementos del conjunto X, pues siempre tengo un montón de opciones para escoger el siguiente, pero en los naturales siempre puedo escoger el mínimo que posiblemente pueda funcionar, ¿no? Entonces, sobre los naturales se cumple siempre, y si un conjunto infinito ya tiene aquí una sucesión inyectiva, entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar las uniones finitas de esa sucesión y las voy a convertir en subconjuntos de naturales, ¿no? Y de hecho esto va a ser una biyección. Sí, pues cualquier sucesión acá, elemento de este conjunto, pues es la unión de algunos f con ciertos subíndices, una cantidad finita de subíndices en los naturales. Bueno, pues lo mando justo al subconjunto de subíndices, ¿no? Y viceversa, si tengo acá un conjunto finito, pues tomo la unión de los f cuyos subíndices caen en ese subconjunto finito, ¿no? Entonces, básicamente la idea es que cualquier unión de fk con k en algún subconjunto finito dado, pues lo identifico con el subconjunto G como subconjunto de omega, y puede checarse, no es muy difícil, ver que si yo uno dos cosas acá, de este lado les corresponde también la unión, ¿no? Si acá tengo G y G' y los voy a unir, pues acá tomo la unión de los F cuyo subíndice está en G unión G', es lo mismo que la unión de los F cuyo subíndice está en G, unión la unión de los que subíndice está en G', ¿no? Y entonces, pues ahí se nota que básicamente es calcar el teorema de Hyman usual, ¿no? Entonces, dada una coloración, eso déjenme anotarlo porque a lo mejor no es completamente claro, pero bueno, no es completamente, digamos, trivial, pues, ¿no? Pero pues una vez que se da uno cuenta qué hacer, entonces, dada cualquier coloración de los subconjuntos finitos de X, trabajamos pues con la coloración restringida a estos subconjuntos finitos, ¿no? Nada más a las uniones finitas, esas. Y esto me va a inducir, esto induce, pues una coloración acá, ¿no? Simplemente componiendo con la biyección esta de acá. Y entonces, pues usando el teorema clásico de Hyman, acá encuentro una familia disjunta por pares, cuyas uniones son todas del mismo color, y eso significa que las uniones de esas cosas de este lado también son una familia disjunta por pares, cuyas uniones dan el mismo color, ¿no? Entonces, ahí no hay mucho problema. Lo que es interesante es la otra dirección. En la otra dirección, entonces en la otra dirección, suponemos el teorema de Hyman. ¿Y cómo sabemos que dado cualquier conjunto infinito hay una sucesión inyectiva? Aquí sí, lo que les voy a mostrar es una de las ideas recurrentes que uno termina usando todo el tiempo cuando trabaja con estas cosas. Entonces, sea X infinito, yo sé que se cumple el teorema de Hyman, entonces como quiera que coloree a los subconjuntos finitos de X, va a haber un montón de conjuntos disjuntos cuyas uniones finitas son monocromáticos. ¿De dónde saco esta sucesión? Ah, pues fíjense. Lo que yo hago es considerar esta coloración.
dado cualquier subconjunto finito de X, lo voy a colorear como sigue. Me fijo en la cardinalidad del conjunto. Le tomo logaritmo de base 2. Como esto no es un entero, tomo el piso y me fijo si eso es par o impar. ¿Sale? Esa es la coloración. Claro, la fórmula se ve horrible y no es claro qué quiere decir, pero realmente no es algo excesivamente misterioso. Lo que sucede es lo siguiente. Esta cardinalidad de F, pues es un número natural y como tal tiene una expansión binaria. Algo así, por ejemplo, e imaginemos que ya de aquí sigue una cola de ceros, ¿no? Entonces, pues estas son potencias sucesivas de 2. 2 a la 0, 2 a la 1, es lo que representan. Entonces, este logaritmo base 2 y tomar piso, lo único que está haciendo es detectándome en qué posición se encuentra el dígito más representativo, ¿no? En este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, pues entonces logaritmo base 2 de esta cosa es 8. Nada más es eso. Me dice cuál es el primer dígito de la expansión binaria y nada más me estoy fijando si esto es par o impar, ¿vale? Entonces, esa es la coloración. Siguiendo con mi demostración, estoy suponiendo teorema de Feynman. Por lo tanto, existe Y subconjunto de X, perdón, de X a la menor que omega, disjunta por pares y con las uniones finitas todas del mismo color. Bueno, ahora lo que hay que notar es lo siguiente, observación. No hay dos elementos de Y con la misma cardinalidad. ¿Sale? ¿Por qué no hay dos elementos de Y con la misma cardinalidad? Imagínense cómo se verían dos, bueno, serían dos subconjuntos finitos, tendrían el mismo tamaño y además son disjuntos. Entonces, a la hora de tomar la unión de esos dos, la cardinalidad me queda exactamente el doble, ¿no? O sea, por ejemplo, si mi conjunto, digamos, A tenía esta cardinalidad en binario y B también, pues entonces la cardinalidad de A unión B, digamos que este es N, entonces la cardinalidad de A unión B va a ser 2N, pero multiplicar por 2, si se acuerdan en la primaria multiplicar por 10 era poner un 0 al final, aquí en binario multiplicar por 2, pues es lo mismo, es poner un 0 al final, y entonces si esta posición del primer dígito era impar, se volvió par y viceversa. Entonces no puede ser, esta unión ya no tiene el mismo color que A y B, ¿sale? Entonces por ser monocromático, fuerza eso. Entonces los elementos de Y todos son de cardinalidades distintas y esto ya implica que Y es numerable porque pues, lo puedo enumerar. Su primer elemento pues es el que tiene la mínima cardinalidad, su segundo elemento es el que le sigue y así sucesivamente, ¿no? Y entonces ya que en efecto esta potencia finita de X tiene un subconjunto numerable, ¿no? Bueno, parece que perdimos un David. Ya, yo creo que ya no me voy a tardar mucho. Probablemente esta sea la última demostración que hice. Por alguna razón regresó. Están viendo la presentación, pero la primera página, ¿verdad? Sí, se ve Sí. solo la primera página. Por alguna razón, pero no pasa nada, nos adelantamos y estábamos acá. Y entonces, bueno, ok, una demostración más, pero va a ser muy rápida porque realmente solo estaba preparando el terreno. Hay que recordar esto, teorema de Feynman se puede traducir y ya no tiene tanto que ver con coloraciones, sino con que las potencias finitas tienen subconjuntos numerables. Y entonces ahora sí ya se puede mostrar fácilmente que en el primer modelo de Cohen se satisface la negación del teorema de Feynman. Entonces ya esta es la última cosa que hago en pizarrón virtual para no comerme demasiado tiempo.
Entonces, básicamente, ¿cómo es el primer modelo de Cohen? Es lo siguiente, o sea, tengo, digamos, pensando en forcing, tengo mi modelo base, voy a tener una extensión BDG, que es donde G es genérico, es un Cohen genérico, es básicamente, si quieren le pongo BDR, R real de Cohen. Pero de hecho es un poquito más útil pensar que estoy agregando omega reales de Cohen, ¿no? Es lo mismo que agregar uno, porque pues, o sea, en uno esfuerzo con funciones finitas de omega cruz omega y en el otro con funciones finitas de omega, pero hay un isomorfismo muy obvio, pero bueno, es útil pensar en que son omega reales de Cohen lo que estoy agregando, y por aquí en medio va a estar el modelo de Cohen, entonces no me voy a meter en detalles de cómo se define, pero básicamente la idea es, el forcing de Cohen aquí se vería como funciones finitas en omega cruz omega hacia el 2, ¿no? Entonces tengo mi matriz de omega cruz omega y en algunos lugares tengo ceros y unos, y solo en una cantidad finita de lugares, esa es una condición. Extender significa poner más ceros y unos, y la idea es que al final del día, cada una de las columnas me va a dar una sucesión distinta e infinita de ceros y unos, y esos son los omega reales de Cohen, ¿sale? Entonces lo que se hace es, se utiliza algún tipo de simetría para obtener este submodelo. Hay varias versiones, una de ellas dice tomas el HOD de esos reales de Cohen, los conjuntos hereditariamente ordinal definibles a partir de ellos. En otra versión lo que haces es definir lo que significa que un nombre sea simétrico, y básicamente significa que sea invariante bajo permutar las columnas. Y entonces nada más te tomas las puras evaluaciones de nombres simétricos y puedes demostrar que eso satisface ZF. Y bueno, ok, déjenme decirles qué es lo que se puede demostrar. Y básicamente sabiendo eso y tomándolo como caja negra, ya entendemos quién es el primer modelo de Cohen, ¿no? Entonces, M satisface ZF. Todos los reales de Cohen están en M. Bueno, este conjunto, sí, ok. M es también transitivo. Entonces, con decir que ese conjunto está, también los reales están. Y estos reales no tienen un subconjunto numerable en M, ¿no? Sí, porque sé que se van a quejar. ¿Cómo no van a tener un subconjunto si ahí me los estás enumerando, ¿no? Pero bueno, la enumeración vive aquí, en la extensión genérica, pero no vive en M. Desde el punto de vista de M, este es un subconjunto de reales que no puedo enumerar y ni siquiera puedo enumerar algún subconjunto, ¿no? Y bueno, la idea básicamente es porque todos son mutuamente genéricos entre sí, entonces al hacer la construcción de simetría que les dije, pues me quedan básicamente indistinguibles. Entonces, estos no tienen un subconjunto numerable y sin embargo sí tienen un orden lineal. Están linealmente ordenados, de hecho, bueno, el orden lineal va a ser la única cosa que puede ser, es isomorfo a Q, pero bueno, realmente de dónde viene, pues es porque son reales, entonces están heredando el orden usual de la recta real, ¿no? Entonces, ¿cómo se le hace? Así. Entonces, lo que yo afirmo es que, afirmación, en M, en el modelo básico de Cohen, este conjunto, si yo me agarro su potencia finita, no tiene subconjuntos numerables, ¿sale? Negando la equivalencia que demostramos hace ratito. ¿Y por qué no tiene subconjuntos numerables? Bueno, porque si los tuviera, lo que yo tendría, entonces de lo contrario, tendría un montón de FNs, y de entrada solo tienen que ser distintos entre sí, pero no es muy difícil como que arreglar esa sucesión para que se vuelva disjunta por pares, ¿no? Eso es un truco, nada más lo voy a platicar. F0 se queda como F0. Como F0 es finito, solo tiene una cantidad finita de subconjuntos, entonces a partir de cierto momento los FNs ya no son subconjuntos,
Entonces, borro los FIs que estaban en medio, me quedo con esa cola de FNs y los reemplazo por la diferencia con F0, ¿no? Entonces ya obtuve una nueva sucesión donde el F0 es disjunto del resto, y entonces ahora me agarro el F1 y repito ese procedimiento hacia la cola para hacer la cola disjunta con F1. Y bueno, si hago eso por inducción, cualquier sucesión Fn que tenía ya la transformé en otra donde son disjuntos por pares. Y entonces aquí puedo suponer que estas sucesiones de conjuntos, subconjuntos de disjuntos por pares. Pero el problema es que este de acá, como ya les dije, tiene un orden lineal. Y los órdenes lineales en subconjuntos finitos son buenos órdenes. Si tienes un orden lineal en un subconjunto finito, tiene sentido decir quién es el mínimo. Entonces, esto implicaría que si yo simplemente tomo los mínimos, esto sería un subconjunto numerable de mis reales de Cohen, que pues en teoría dentro del modelo de Cohen, pues esto no pasa. ¿Sale? Bueno, ok. Bueno, sí, lo dicho, va a ser la última vez que cambie el pizarrón virtual, ya nada más permítanme terminar muy rápidamente de platicar lo que viene en mis diapositivas, ya son muchas, pero con poquita información. Entonces, ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más quería que decir? Ah, sí, un teorema que me gustó mucho, que también salió en este artículo, es más o menos como empujar el razonamiento que acabamos de hacer hasta su límite, aprovechar la misma idea y ver en qué otro contexto, qué más me da. Y obtuve lo siguiente, los siguientes enunciados son equivalentes en ZF. Iba a hablar del lema de Koenig. Ok, este lo iba a demostrar, pero no lo hago por tiempo. Simplemente espero que me lo crean. Resulta que en ZF el lema de Koenig, el enunciado 1 ahí, es equivalente a el axioma de elección, algo más débil que elección numerable, que es para familias numerables, pero de elementos arbitrarios. Aquí es algo más débil, es elección para familias numerables de conjuntos finitos, ¿no? Entonces, bueno, espero que me la crean que son equivalentes. No es difícil de probar, tenía el plan, pero pues mejor ahorita con la tardanza mejor no lo hago. Pero es importante recordar eso porque ahora sí, un teorema que me gustó mucho es el siguiente. Hay la siguiente equivalencia. Todo conjunto infinito es D de kin infinito, que como ya les dije, la manera corta de expresarlo es todo conjunto infinito tiene un subconjunto numerable. 2, conjunción de Ramsey y Feynman, ¿no? O sea, el teorema de Feynman era justo lo que le faltaba al teorema de Ramsey para dar ya una equivalencia con 1, ¿no? Habíamos visto que el teorema de Ramsey es más débil que 1. Bueno, teorema de Ramsey y teorema de Feynman son cada uno de ellos más débil que 1, o sea, la implicación 1 implica 2 ahí está clara, pero lo interesante es que la conjunción, y bueno, lo puedo hacer un poco más débil, cambiar teorema de Ramsey por lema de Koenig, ¿no? Entonces, ahí la demostración no es muy difícil. 1 implica 2, es porque 1 implica cada uno de los conjuntos en 2 por separado. 2 implica 3, es porque Ramsey implica Koenig. Entonces, nada más se entiende, ¿no? Pero lo interesante es 3 implica 1, que es como empujar la idea que les acababa de dar. Si suponemos Feynman más el lema de Koenig, entonces cualquier conjunto infinito que me den, por Feynman hay una sucesión infinita y sin pérdida de generalidad disjunta de conjuntos finitos, y por el lema de Koenig, en esa familia numerable de conjuntos finitos, yo puedo tener una función de elección. Entonces, elegir uno de cada uno, y justo esa elección ya me está dando, pues, para cada natural, un elemento de mi conjunto, el mínimo del subconjunto correspondiente, ¿no? Entonces, ya está mostrando que mi conjunto infinito arbitrario tiene su subconjunto numerable. Y bueno, ya para terminar el resumen de los resultados obtenidos, lo que muestro es que Feynman también es independiente, no implica ni es implicado por varios de los principios débiles de elección
clásicos. De hecho, ahí me faltó, no sé por qué no lo puse, pero también, no, sí está, es el último punto, pero está tan chiquito que no lo vi. Teorema de Ramsey, ¿no? Feynman no implica Ramsey ni viceversa, y bueno, tampoco ninguno de estos principios. ¿Cómo se demuestra eso? Pues involucra un poquito, trabajar un poquito de los modelos clásicos. Entonces, pues lo que tuve que hacer fue agarrar los modelos que normalmente también tuve que construir unos nuevos, pero bueno, al menos en los clásicos, en todos estos que son modelos clásicos de ZF, falla el teorema de Feynman. En el segundo modelo de Frankel sí es verdadero, y así es como obtengo modelos donde se cumple Feynman pero no algún otro principio, o se cumple algún otro principio pero no Feynman, y así puedo saber que no hay implicación. Y finalmente todo lo termino de resumir con este diagrama, ¿no? Que muestra los principios débiles. Está en inglés, me lo fusilé tal cual de mi artículo. Este es elección. El trasfondo es ZF, entonces hasta abajo está el vacío, que es no suponer nada, hasta arriba está el axioma completo de elección. Y bueno, acá está teorema del ideal primo, elección dependiente, elección numerable, todo conjunto infinito tiene su conjunto numerable, teorema de Ramsey, lema de Koenig, etc. Y bueno, una cosa que dije en mi artículo, la principal información de este diagrama no son las flechas, sino la ausencia de flechas, ¿no? O sea, cualquier pareja que no tenga flecha conectándolos, significa que no hay una implicación, o sea que encontré dos modelos, uno donde se cumple uno y no el otro, y otro donde al revés. Y de igual forma, cualquier flecha que esté ahí, bueno, también se sabe que no es una equivalencia, ¿no? Entonces también se encuentra un modelo que muestra que la implicación no es reversible. Y bueno, con eso pues termino, es todo lo que les quería publicar, y les agradezco mucho su atención y sobre todo su paciencia con tanta dificultad técnica que hubo al principio. Vale, David, muchas gracias por tu conferencia. Tema muy bonito, muy lindo. Entonces, gracias y un aplauso para el profesor David Fernández Bretón por su charla. Bueno, entonces aprovecho para preguntar a los asistentes si hay preguntas, si alguien tiene alguna pregunta para el profesor David. Sí, mira, Carlos López Callejas pregunta ¿qué es Form 82 en tu diagrama? Sí, es que en el diagrama aparece. Sí, es que me lo copié tal cual del artículo y no quería, bueno, los principios débiles de elección se llaman formas a partir de un libro de Howard y Rubin que se llama Consequences of the Axiom of Choice. Entonces ahí a cada cosa le llaman forma, forma 1, forma 2, forma 1 es elección completa, creo que la forma 9 es lema de Koenig, algunas son clásicas, y básicamente uno usa esa nomenclatura cuando no hay un nombre establecido. Entonces la forma 82 es una que sentí que tenía que considerar porque se parece mucho al teorema de Feynman. Mencioné que Feynman es equivalente a todo conjunto, para todo conjunto infinito X, hay una sucesión infinita, hay una sucesión, perdón, numerable, una omega sucesión de subconjuntos finitos. Y la forma 82 dice, para todo conjunto infinito hay una sucesión numerable de subconjuntos, punto, ¿no? No le pides que sean finitos. Entonces es algo más débil, y lo principal que me tardó más tiempo, pero que sentía que se debía hacer, era ver si realmente eran equivalentes o si no. Entonces, pues finalmente sí obtuve el modelo, pero ese ya no lo platiqué porque ahí sí no me bastaron los modelos viejos, ¿no? Tuve que inventarme uno nuevo. Pero entonces, o sea, uno podría tener que todo conjunto tiene su sucesión de subconjuntos y no necesariamente son finitos, y a lo mejor no hay forma de hacerlos finitos, ¿no? Ok, perfecto. Gracias. ¿Hay más preguntas para David? También me gustaría hacer una pregunta. Adelante. ¿Qué tanto usas bueno, lo que agregas son reales de Coin cuando haces esta prueba de que justamente no vas a probar Feynman, más bien que es que forzar con Coin no te deja Feynman o sea, la pregunta es tal cual, ¿qué tanto se puede llevar a otros modelos que también agreguen reales? Bueno, a otros forcings que agreguen A reales. otros forcings. Yo creo que realmente no uso mucho, pero habría que...
realmente no uso, o sea, uso dos cosas. Una que son indistinguibles en cierto modo, pero eso tiene un significado técnico claro, ¿no? Que es, puedo agarrar, pues formalmente es lo que uno hace, ¿no? Agarra automorfismos del orden parcial, cosas que son inducidos simplemente por permutar las columnas de mi omega cruz omega, ¿no? Entonces, en otros forcings quizá habría que hacer algo análogo. Por ejemplo, se me ocurre que a lo mejor en el aleatorio no debería haber tanto problema, ¿no? A lo mejor pues estás forzando con un cubo de Hilbert, bueno, con la medida producto en un producto numerable de 0 unos, de intervalos, pero bueno, no me he puesto a analizarlo mucho. En otros forcings habría que ver ese detalle técnico, ¿no? En general, cuando uno trabaja sin elección, curiosamente no se usan, yo creo que porque no ha habido necesidad. Muchos de los modelos más elaborados, casi todos son, la única variación es que a veces en vez de Cohen, en vez de agregar subconjuntos genéricos de omega, agrega subconjuntos genéricos de algún cardinal más grande kappa, ¿no? Pero es la misma idea, lo haces con funciones finitas, en kappa, pero a lo mejor, no, perdón, lo haces con funciones de cardinalidad menor que kappa, ¿no? Con dominio kappa, porque si no sería puro Cohen otra vez. Y de ahí en fuera, no, casi todos los demás detalles se siguen manteniendo, porque de igual forma son subconjuntos de un cardinal y por lo tanto tienen un orden lineal ahí, ¿no? El potencia de una cosa bien ordenada siempre es al menos linealmente ordenable con el orden de si el mínimo de la diferencia simétrica está en uno o en el otro. Correcto, gracias. De nada. Vale, gracias, Francisco. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta para el profesor David? Yo también tengo una pregunta. Adelante, ¿Sí? Luis. Muchas gracias, Julián. Bueno, primero expresar mi profunda admiración por David, no solo porque se llama igual. Y la otra es preguntarte si has pensado algo, pues nos habías platicado como de variaciones del teorema de Feynman, ¿no? Tal vez tomarse sumas infinitas o cosas así. Ajá. ¿Tienes algo que platicarnos sobre eso? Pues no, yo creo que yo te debería preguntar eso a ti. No, no he pensado sobre eso porque básicamente el problema es que para sumas infinitas necesitas que tengan sentido, ¿no? O sea, ya para sumas finitas el problema es que necesitabas algo de álgebra. Entonces, en el contexto con elección trabajo con grupos y aquí en este contexto, pues me di cuenta que era posible usarlo de las uniones. Fíjate que no había pensado en esto, pero a lo mejor se podría hablar de uniones infinitas, ¿verdad? Ahí sí no hay es una topología y no sé qué pase, pero sé que con elección hay teoremas que dicen que ahí ya las cosas no se cumplen, ¿no? Hay estas coloraciones de subconjuntos infinitos que son, bueno, ya no me acuerdo quién las desarrolló, pero nunca se me había ocurrido pensar si eso se puede hacer sin elección. A lo mejor no estaría mal checarlo un poquito, ¿no? Yo creo que es buena idea y te agradezco no sé si era sugerencia o a propósito, pero bueno, probablemente ahí hay algo que no sepamos. Quiero pensar que era sugerencia para poder aparecer en tus agradecimientos, pero no lo era. Ah, bueno, bueno, pues no sé, a ver si lo pensamos cuando llegue a Toronto, ¿no? Justo la otra parte de mi pregunta era decirte que te esperamos ansiosamente y serás bienvenido cuando vengas. Muy bien, pues yo creo que ya no hay vuelta, ya no hay marcha atrás, ya tengo boleto de avión. Bueno, vale, David. Aprovecho, David, yo quiero preguntarte algo con respecto al trabajo que presentas. Digamos, este teorema Van der Waerden, que también es famoso y es cercano al teorema Heitman. Entonces mi pregunta Ajá. es, naturalmente, si se ha explorado algo del teorema Van der Waerden sin elección y un análisis similar al que hiciste con Ramsey y con Heitman. El problema con Van der Waerden es que básicamente sí me lo he preguntado, pero no sé cuál es la pregunta correcta, porque vuelve a pasar lo mismo. Estás hablando de sumar cosas, ¿no? Tienes una progresión aritmética que es A más B, A más 2B. Entonces ya estás ahí. No todo conjunto tiene estructura que permita sumar.
Y si trato de hacer lo que hice con Feynman, la ventaja del teorema de Feynman es que ya se conocía la versión de uniones finitas en vez de sumas finitas. Con Van der Velde creo que no hay algo equivalente. Y si trato de copiarlo, tengo un problema porque a la hora de sumar 2 veces B, ¿no? El tercer término de mi sucesión aritmética, si estoy tomando uniones ya no tengo nada nuevo, es nada más, tengo 2 elementos y quiero que tengan el mismo color y eso va a ser trivialmente cierto. La otra opción sería sustituir unión por diferencia simétrica, eso hace del potencia finita un grupo, pero ahora a la hora de sumar 2 es lo mismo que sumar 0 veces, entonces, pues de alguna forma como que no he visto una manera de expresar un enunciado que sí tuviera sentido analizar desde esta perspectiva, ¿no? Pero podría verlo por ahí, nada más, no sé. Vale, David, gracias. Bueno, de pronto hay más preguntas para David. Bueno, David, muchas gracias por tu conferencia. Te confieso que me gustó mucho, aunque no me gustaría vivir en un modelo donde no existiera el teorema Ramsey, donde no se pudiera hablar de esto, no quisiera estar ahí. Pero más allá de eso, muy, muy bonita tu charla. Muchas gracias por participar y bueno, un aplauso para No, el gracias profesor por la David. invitación, ¿eh? Muchísimas gracias además por aceptar, Vale, por muchas abrir gracias. este proyecto este semestre. Eso fue algo también que nos emociona mucho. Entonces, pues esperamos que todos estén aquí para la próxima sesión, para el próximo jueves. Uh-huh. Vale, ¿Y se entonces nos sabe vemos, porfa. quién? Sí,